Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al segundo ciclo de conferencias sobre narrativas democráticas. Este ciclo de conferencias es una iniciativa del proyecto de investigación y cuenta con el respaldo de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cada conferencia será transmitida en vivo a través de de nuestra página de Facebook, Democracia 2123. Les invitamos a compartir sus preguntas y comentarios directamente en la sección de comentarios en la transmisión. Nuestro objetivo es fomentar un espacio de diálogo abierto, reflexivo y participativo. Hoy tenemos el gusto de presentar el conversatorio titulado Democracias desde el corpus académico con Text as Data. Y nos acompaña la maestra la maestra Sofía Teresa Díaz Torres para guiar la conversación, así como sus coautores. Sofía Teresa Díaz Torres es médica, filósofa e investigadora especializada en bioética y ciencias de la salud. Es maestra en bioética por el Instituto Politécnico Nacional y maestra en ciencias médicas por la Universidad de Anáhuac, México. Actualmente cursa el doctorado en Humanidades de la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México y su investigación se centra en dilemas bioéticos de la medicina contemporánea, salud mental y regulación ética de tecnologías emergentes. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la maestra Sofía Teresa Díaz Torres. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación. La plática que les haremos hoy está a cargo de mí, de Jorge, de Víctor Hugo, que no nos va a poder acompañar, y de Alari. Nosotros hemos estado trabajando en conjunto para pensar la democracia, primero revisándola desde lo que nos muestra el corpus académico. Hemos utilizado estas técnicas de Texas Data para poder ver cómo es que se presenta la democracia. Así que les voy a platicar un poquito de esto y le voy a dar la voz posteriormente a mis compañeros. Entonces, pensamos en colectivo que la democracia es como todo, una construcción discursiva, que la democracia no existe allá en el topos Uranus y que más bien está aquí entre nosotros, pero que la estamos reformando, construyendo y repensando todos los días. En ese sentido, pensamos que el corpus académico, es decir, todas estas em, revistas arbitradas y todos estos libros de doble ciego y todo esto que nos encontramos en las fuentes que son las más confiables, también están construyendo lo que la democracia es. Entonces vemos aquí que hay tensiones, desafíos y transformaciones y pensamos que aquí en la construcción de, de los discursos, en la construcción de las narrativas, es que hay un espacio para que la academia también tenga acción, para que la academia también sea activismo, que no se quede solo allá en los textos, no solo allá, sino que al pensar que los textos transforman la realidad, no solo la describen, es que tenemos una posibilidad de actuar. Entonces, la pregunta desde la que partimos es cómo se aborda la literatura de ciencia, en la literatura de ciencias sociales el tema de la democracia y pensamos, no solo se interpreta, sino que también se transforma. Partimos de este marco marco teórico que particularmente le parece más interesante a mi compañero Alari, que es la realidad intersubjetiva. La realidad intersubjetiva es plantear que hay algo real, hay algo que verdaderamente existe, pero cuando nosotros y nosotras lo repensamos en conjunto, es que entonces ponemos en disputa los significados y después de una conversación, después de la interacción, de la interrelación, es que negociamos significados. Y entonces validamos mutuamente su existencia. Decimos, ah, sí, claro, las mesas son una tabla con cuatro patas y en la mesa comemos los alimentos y en las sillas nos sentamos. Entonces, claro que existe algo tal como una mesa, algo tangible que existe y que yo puedo transformar, pero solamente entre la combinación de de subjetividades, entre múltiples subjetividades, es que decidimos que la mesa es para comer y la silla para sentarse. Entonces, partimos de que la democracia es algo exactamente igual. Así les quiero mostrar la metodología que utilizamos en donde usamos Textas Data. Primero se seleccionó y extrajo el corpus bibliográfico.
Después hicimos un preprocesamiento y estructuración de los datos y seguimos 6 pasos en específico. El primero fue el análisis descriptivo bibliométrico, lo que vemos en muchos textos, lo que mucha gente hace, que es ver quiénes están escribiendo, en dónde están escribiendo, en qué años están escribiendo. Después saltamos a la minería de texto y el análisis del léxico. Ahí lo que queríamos saber es qué palabras usaban cuando se hablaba de democracia. Saltamos a una parte que se empieza a poner más interesante, que es el análisis de emociones y el análisis de valores. Vemos cuáles son las emociones asociadas a la democracia y cuáles son los valores que le ponemos a la democracia, cuáles son los valores democráticos. Saltamos al modelado semántico y a la extracción temática. Ahí se pone súper interesante el asunto porque entonces decimos, ¿qué estaba pasando en el momento? ¿Y qué temas iban construyendo y iban emergiendo alrededor de la democracia? Hicimos una parte que nos pareció muy interesante para ligarle sobre a la construcción de la democracia, que es la del análisis del lenguaje normativo. Decíamos, la democracia no solo es, sino también la democracia debe, puede. Entonces queríamos saber cómo funcionaba esto. Y continuamos hacia el final con la contextualización temática. Así como esta parte de extracción temática, de ir viendo cuáles eran las herramientas, digo, las temáticas que emergían, en la contextualización temática lo que dijimos fue, ¿qué estaba pasando en el mundo en ese momento? ¿Qué era lo que estaba en la coyuntura? ¿Cuáles eran los eventos históricos que estábamos viviendo en el momento en el que la democracia valía por esto? Entonces, esta metodología nos parece una metodología que todavía tiene mucho más que dar. Es una metodología a la que hay que hacerle muchísimas más preguntas. Y lo que les mostramos el día de hoy es un avance de esta investigación, pero que no está completamente finalizada, porque sobre todo lo que nos hace más falta y en donde nos gustaría crear conversación con todos y con todas las que están participando hoy, es para ver qué significan los datos, en qué marco teórico se insertan, qué, qué otras herramientas y podríamos utilizar y qué otras preguntas deberíamos de hacerle al corpus bibliográfico. Entonces, les voy a platicar rápidamente de cómo hicimos la revisión sistemática de la literatura. Lo primero fue aplicar estos criterios de búsqueda. En el título y en el abstract necesitábamos que hubiese las palabras democracia, democratic governance y democratic, más bien, or democratic theory. En el año le pedimos que solamente fueron artículos entre 2015 y 2025. Y finalmente, en el tipo de documento necesitábamos que fueran artículos. La delimitación del corpus fue entonces esta delimitación temporal de 2015 a 2025. El tipo de artículo eran artículos académicos con peer review. Y entonces así comenzamos con una N de 11,000 artículos. Todo lo que encontramos en Web of Science, todo. La pérdida fueron de 4,986. Perdimos casi el 45,3% después de aplicarle distintos criterios. El motivo mayor por el cual perdimos artículos fue por el tipo de ítem. Nosotros necesitábamos que fueran artículos académicos peer-reviewed, que tuvieran la característica de ser artículos con metodología, con presentación de resultados, con discusión, con conclusiones, para que todo fuera como una base de datos homogeneizada. Entonces nos quedamos para el corpus final con 6,014 artículos. Lo que obtuvimos de ellos a partir de Web of Science fueron los metadatos. Solo utilizamos metadatos. Esa parte es una de las limitaciones de nuestro paper, de nuestro proyecto, pero al mismo tiempo es una de las herramientas que nos ha dado la posibilidad de evaluar 6,014 artículos en una sola base de datos. Eh, Queremos expandir y queremos evaluar también los textos en extenso,
pero pensamos en que la posibilidad de hacerlo es algo que vale la pena poner en la balanza de riesgo, costo-beneficio, porque podemos evaluar más si utilizamos solo los metadatos, ¿qué es lo que podríamos evaluar si evaluáramos los textos completos? Entonces, esto puede ser entendido como una de las limitaciones del proyecto, pero también como una de sus fortalezas, reconocer que en los metadatos hay mucha información. Aquí presentamos una muy breve argumentación de por qué solo estamos utilizando metadatos. Partimos de las siguientes premisas. Son representaciones declarativas del contenido académico. Permiten mapear tendencias temáticas y semánticas a gran escala. Aportan consistencia, comparabilidad y rapidez analítica y son suficientes para el momento en el que estamos de una primera fase exploratoria. Entonces, los datos que utilizamos fueron títulos, resúmenes, años de publicación, revista y autoría. La estrategia analítica de la que ya les conté un poquito, pero que ahora muestro con mayor detalle, sigue esta ruta de 6 pasos en donde comenzamos con la cuestión más sencilla descriptiva hasta avanzando hacia al modelado temático con TF y DF y con LDA, en donde ya se utilizan algoritmos más avanzados, más complejos, para poder encontrar los temas que están emergiendo. Em, Acá les presento abajo las librerías que utilizamos y les cuento que la herramienta de análisis fue R. Me voy a regresar brevemente a la diapositiva anterior para mostrarles la ruta del software. Entonces empezamos con Web of Science, la página Web of Science. En Web of Science descargamos la base de datos, construimos a partir bajamos la base de datos, exportamos nuestra librería a Zotero y en Zotero fue en donde pudimos construir una base de datos en formato CSV, que fue la que exportamos después a R. Entonces en R utilizamos esta versión 4.3.2 y las librerías son desde lo más sencillo como gggraph y tidytext. Entonces, la distribución de los artículos por año, vemos que hay una tendencia ascendente de artículos que nos hablan sobre democracia, con una disminución drástica en 2004 y la disminución que hay en 2025 pensamos que puede ser una cuestión temporal del momento en el que se hizo este proyecto o se empezó a recopilar la información de este proyecto que fue a inicios de este año. Encontramos que las palabras más frecuentes claramente son democratic, que aparece desde los criterios de búsqueda, pero que también aparece political, aparece economic, public, citizenship, rights, legitimacy, etcétera, etcétera. Y encontramos que dentro de los autores más frecuentes aparece con la frecuencia más alta Lindbergh, que tiene 9 artículos y que eso representa el 0.09%. Entonces, si representa menos del 0.1, entonces podemos pensar que esta más bien es una literatura que está muy bien distribuida y que no tenemos uno o dos autores clave que sean los autores sobre la democracia, al menos no en nuestra muestra. Ahora, les mostramos este heat map, este mapa de calor, en donde vemos cuáles son las revistas que tienen la frecuencia de la publicación de las revistas por año. Entonces, comenzamos con 2015, culminamos en 2025 y encontramos que esta revista, que no me voy a atrever a pronunciar porque su nombre está en alemán, es la que se lleva la mayor proporción de artículos publicados por año, con más de 20 artículos. Lo podemos ver en esta otra tabla, la frecuencia de artículos. Pero esta es la agregada. Aquí tiene 41. Entonces, el año en donde esta gran revista publicó tantísimo fue 2016. A lo mejor tuvieron un número especial, a lo mejor algo muy interesante habrá pasado en esa revista, que en el 2016 publicaron más de 20 artículos. Pero vemos también que la mayoría de las revistas tienen un valor entre 10 y 0 por año. Siendo la revista que más publicaciones tiene sobre democracia, la revista Democratization, que tiene 143 artículos y que tiene un porcentaje de 2.38. Ahora bien, vamos a la parte del análisis de emociones. Esta parte es en donde se empieza a poner más interesante el asunto. Tenemos que los textos se dividen en
negativos y positivos. La mayoría de los artículos hablan de democracia en una forma positiva. Positiva, en su mayoría, y cuando saltamos de ver cuáles son los tipos de emociones positivas que están asociadas, encontramos la frecuencia de emociones en los resultados con confianza como la emoción más asociada a la democracia. Bajamos con anticipación y después en las negativas tenemos miedo, enojo. Dentro de las positivas tenemos felicidad y dentro de las negativas tenemos tristeza. Tenemos sorpresa y también tenemos disgusto. Entonces, desde aquí en este análisis de emociones podemos empezar a identificar que la confianza aparece como una de las emociones asociadas a la democracia. Aquellos y aquellas que se dedican a las ciencias políticas, a la filosofía política, a pensar en democracia, podrían también estar desde sus experiencias, ya ustedes nos contarán, pero desde su experiencia también pensando en que esto se replica, ¿no? Como que sí se valida desde mi experiencia que la democracia está asociada a la confianza, ¿no? Ya ustedes me lo dirán ahorita. Y cuando vemos las emociones específicas por año, vemos que han ido cambiando las emociones a lo largo del tiempo. Ha habido épocas en donde tenemos más confianza y años en donde hay menos confianza. Hay años en donde el miedo aumenta y otros años en donde disminuye. Este mapa, este gráfico me parece uno de los gráficos clave para entender que entonces la democracia no es estática y las emociones que tenemos asociadas a ella tampoco lo son. Continuemos entonces con un mapa de calor proporcional de emociones por año con eventos históricos, que es en donde les cuento que se pone muy interesante porque vemos qué es lo que estaba pasando en el mundo al momento de que se le daba alguna emotividad a la democracia tal o cual. Y entonces encontramos que, por ejemplo, en 2015 estaba sucediendo la crisis migratoria en la Unión Europea. En el 2020 teníamos la pandemia por COVID-19. En 2022 la guerra de Ucrania y el 2024 el año con más elecciones en el mundo. Este mapa cuando teníamos un corpus más pequeño, es decir, cuando hicimos el primer ejercicio con un corpus, creo que era como de 200, 300, ya dirán mis compañeros que sí, estoy en lo correcto, era mucho más variable, veíamos más colores, más tonalidades en el heatmap. Ahora que aumentamos el tamaño de muestra hasta 6000, se atenuaron mucho los colores. Habrá que explorar con un tamaño de muestra más grande si volvemos a tener variabilidad o si vale la pena cambiar como el tipo de instrumento que estamos utilizando para este gráfico, para ver si hay alguna forma más clara de representar los cambios entre las emociones. Ahora les muestro por revistas, en la proporción de emociones específicas por revista. Y vemos que hay algunas revistas que tienen, por ejemplo, más la presencia de la emoción anticipación y unas revistas que tienen, por ejemplo, esta que tiene menos representación de el disgusto o esta que tiene menos representación de sorpresa respecto a sus pares. Es muy interesante porque entonces también nos demuestra que las revistas tampoco son del todo neutras y que a las revistas llegan cierto tipo de artículos, cierto tipo de papers para ser evaluados. Miren, este sí se ve, alcanza a distinguir mejor como las tonalidades en los colores en el heatmap. Y lo que queremos demostrar en este son los valores democráticos por año. Es decir, ¿qué cosas se le valoraba a la democracia en cada año? Hay algunos años en donde lo que más se valoraba de la democracia y lo que más aparecía en el corpus era la igualdad. Otros años en donde, por ejemplo, la libertad. Este año en el 2024, donde lo que estaba más coloreado por ser más frecuente era la legitimidad. Y aquí vale la pena hacer la acotación de decir, tenemos que considerar el tiempo de publicación. Cuando está sucediendo algo en el mundo, no es como que vayas a tu casa, escribas tu artículo, lo mandes esa tarde y al día siguiente lo publiquen.
En el mundo académico, los procesos de publicación suelen ser tardados. Hay algunas revistas que tardan, digamos, 3 meses, hay revistas que tardan 6, pero hay revistas que tardan de 1 año hasta 2. Entonces, aquí nosotras tenemos que evaluar este mapa de calor a la luz de saber que hay como un sesgo en todos los años en donde vamos a ver que el tiempo de publicación no es exactamente el tiempo en el que estaba ocurriendo el hecho. Entonces, podríamos aventurarnos a pensar, no estamos seguros, seguras, pero podemos aventurarnos a pensar que la legitimidad que importó en el 2024 en realidad era una legitimidad que respondía a los actuares o a la coyuntura del 2023. Eso es algo para poner sobre la mesa y para pensar en cómo es que podemos atender a este sesgo. ¿Será que podemos hacer alguna corrección y tratar de decir, bueno, calcular el promedio de publicación y entonces asociarlo al anterior? Lo ponemos sobre la mesa y para generar conversación. Ahora les quiero mostrar los bigramas perdón, se saltó, los bigramas con la inflexión democracy o democratic. Y entonces vemos con los bigramas junto a qué palabras estaba la palabra democracia. Y lo que más aparece en la literatura, o al menos en este corpus que nosotros hemos formado, es primero liberal democracy, democracia liberal, luego democracia deliberativa, después democracia directa y finalmente democracia representativa. Por el otro lado, encontramos que con Democratic tenemos Governance Democratic, Institutions Democratic y Liberal Democratic. Ahí los colores lo que representan es de qué lado está la palabra democracia. Entonces, por ejemplo, en los naranjas tenemos Liberal Democracy, Deliberative Democracy, Direct Democracy, pero aquí en este azul tenemos Democracy Promotion, o sea, está del otro lado. Y aquí en este lado tenemos Democratic Governance, Democratic Institutions, Democratic Liberal. Liberal, ahí seguía algo más, ¿no? Democratic Backsliding. Y entonces podemos ver desde aquí cuáles son los adjetivos y cuáles son los sustantivos que acompañan a democracy o a democratic. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quiénes son cuáles son los temas? Desde aquí empezamos a ver que, por ejemplo, aparece eh, Korean democracy, o podemos ver también que aparece food democracy, o podemos ver de este lado que aparece anti-democratic o democratic systems. Ahora continuamos con los trigramas que siguen la misma lógica que los bigramas, pero ahora cambian a ser tres. Es la única diferencia y en donde la forma en la que se presentan es, en esta primera columna vamos a tener democratic o democracy y luego dos palabras. En el segundo tenemos una palabra, luego democratic, democracy y otra palabra. Y al final tenemos dos palabras y al final democracy. Y entonces encontramos que la primera de cada una es, primero, democratic political system, lo cual tiene mucho sentido y mucha lógica. Después, liberal democratic values. Y finalmente, intraparty democracy. Pensamos que este proyecto puede ser utilizado, por ejemplo, para saber de qué se está hablando en la democracia, o sea, como valores agregados y como posibilidades de acción agregadas. Es como para ver de qué se está hablando, qué importa en las revistas sobre democracia, em, cómo se está definiendo y cuáles son justo los temas de interés. Cuando vamos a las redes de Ngramas con Democracy, encontramos que podemos como trasladar de estos gráficos a una forma más visual cuáles son las palabras que acompañan y en qué sentido a las inflexiones del Democracy. Y queremos mostrarle esta parte que está súper interesante, que ya es utilizando esta técnica de TF y DF y podemos ver cuáles son las palabras más distintivas por año. Entonces, digamos, por ejemplo, en 2022,
lo que importaba era todo lo que te estaba asociado a la pandemia, a Ucrania. En 2019 lo que importaba era, por ejemplo, la seguridad alimentaria. En 2018 uno de los autores que aparecen como los interesantes es GIEC. Y en 2015 parece relevante la situación en Corea. Ahora, cuando vamos a la frecuencia de verbos modales normativos por año, encontramos este gráfico que también puede representar muchísimo. Los verbos que utilizamos son los verbos modales, en donde tenemos must, need, ought, recommend, require, should, suggest, and urge. Y entonces el que tiene mayor frecuencia de todos los verbos modales asociados a la democracia es suggest. La democracia sugiere o se sugiere respecto a la democracia. Y entonces vemos aquí, ya Lari podría platicarnos más sobre esto, cómo es que el corpus académico es un corpus que es normativo, que está diciendo nosotros deberemos hacer, deberíamos hacer, sugerimos que se haga. Y por esto es que volvemos como al punto de inicio en donde decíamos, el corpus académico y lo que nosotros producimos en esta intención de como de difusión y que suelen ser espacios muy cerrados, también está transformando la realidad, porque en esta construcción de lo que la democracia debería de ser o lo que se sugiere que sea la democracia, es que también estamos influyendo en cómo es que se va a actuar, o idealmente estaríamos influyendo en cómo es que se va a actuar. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es contribuir al entendimiento del papel de la investigación en ciencias sociales en la conceptualización y promoción de la democracia. No solo conceptualizar y quedarnos nosotros así en nuestro mundo de ideas, sino también pensar en cómo es que llevamos toda nuestra parte, toda nuestra investigación a la acción. Si utilizamos herramientas de inteligencia artificial con procesamiento del lenguaje natural con un enfoque crítico, podemos pensar en cuáles son los sesgos, las tendencias normativas que tiene la literatura académica y podemos cuestionarnos la noción de neutralidad científica. Entonces, lo que nosotros queremos es fomentar una reflexión ética sobre la responsabilidad de la academia en momentos de crisis democrática, subrayando su potencial transformador en la construcción de una sociedad más equitativa y participativa. Les dejamos este código QR en donde nos pueden contactar, en donde nosotros les podemos platicar más sobre nuestro proyecto. También podemos pensar en ideas nuevas. Y con eso cierro la exposición y también le doy la palabra a mis compañeros y amigos si gustan decir algo, algo que me haya faltado mencionar y que ustedes consideren que es importante. Y pues antes de todo, agradecer al proyecto, agradecer al doctor Alberto Ruiz por la invitación y por siempre considerarnos para todos sus proyectos. Y gracias a Luis por estar coordinando esta conversación. ¿Puedo tomar unos minutitos? Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Alari Montesinos, también compañero de Sofía, de Víctor y de Jorge. Yo nada más quisiera rápidamente ampliar un poquito lo que comentaba Sofía sobre esta neutralidad. Quisiera empezar pensando en Popper, ¿no? Popper nos decía que la ciencia se compone de los dos elementos, la conjetura y la refutación de esa conjetura. Entonces, cuando hacemos un estudio empírico, cuando hacemos una prueba de hipótesis, realmente lo que estamos refutando es la hipótesis nula y tomamos la alternativa. O sea, no estamos demostrando realmente, sino estamos refutando lo que estamos planteando. Entonces, lo que Popper nos dice es que la verdad realmente nunca la encontramos, sino que vamos llegando a aproximaciones de esa verdad. Y viene el punto. Las teorías del pasado que creíamos como verdaderas, muchas se han refutado en el tiempo
y hoy podemos decir que no son, no describen la realidad. Por ejemplo, la teoría del heliocentrismo por mucho tiempo fue la verdad que nos regía, ¿no? El Sol es el centro del universo. Pero luego refutamos esa teoría y encontramos que no es el centro del universo, ¿no? Y entonces surge una nueva explicación. Igual podemos decir con la gravedad, ¿no? Primero tuvimos a Newton y esa fue nuestra verdad. Luego llega Einstein y tenemos una nueva verdad. Y ahora tenemos teoría de cuerdas y otras teorías que refutan también esas verdades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las verdades del pasado, y podemos pensar eso hacia el día de hoy. O sea, las verdades que hoy concebimos como ciertas, en el futuro pueden ser refutadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí nos dice Kozik? Que Kozik dice, en el momento en el que estamos conociendo o pretendemos conocer, ya estamos transformando. Entonces, en el momento en el que decidimos una línea de investigación, ya hay un juicio de valor previo. Eh, y entonces ahí el doctor Ongaro, por ejemplo, eh, tiene un libro muy reciente sobre administración pública y filosofía, nos invita a integrar los fundamentos filosóficos para el estudio de la administración pública. Y nos dice, hay que rastrear esos axiomas que tenemos en la ciencia para ver en qué los estamos fundamentando. Y como vimos ahorita en las revistas de investigación, o sea, podemos ver cómo si las revistas tienen ciertos patrones y tienen ciertos principios epistemológicos, ontológicos, pues yo lo veo hasta cierto punto, hay un cierto club de Toby en cada una de las revistas, porque vamos reforzando en los fundamentos filosóficos, epistemológicos y ontológicos. Y entonces aquí lo que el profesor Ongaro nos invita es incluso no solo a conocer dentro de, digamos, Occidente, las distintas visiones y los distintos enfoques epistemológicos y ontológicos, sino incluso irnos más allá e ir a Oriente y conocer esas filosofías e intentar hacer integraciones más amplias de conocimiento. Eh, lo que nos ha Feyerabend, ¿no? Nos decía, el empirismo es muy lindo, el realismo es muy lindo, hace unos estudios muy hermosos que basan mucho en la descripción y casi la idea es que de la descripción surja la explicación, ¿no? Entonces, sí, son unos estudios muy pulcros, pero también han servido para mantener status quo, ¿no? Y se vuelven estudios muy conservadores porque nos quedamos en lo descriptivo y no hay una aventurar, digamos, sobre lo prescriptivo, cuando realmente, nos dice el profesor Ongaro, está detrás de eso, hay un juicio de valor y hay una idea prescriptiva siempre. Entonces, ya solo me gustaría terminar con Bashar que nos propone el realismo crítico, que lo que nos dice es que hay estas estructuras que están en el tiempo, permanecen, y en el corto plazo las estructuras son más rígidas, determinantes, ¿no? O sea, yo puedo decir con mucha seguridad que ahorita dentro de 5 minutos voy a seguir sentado y frente a la computadora y hay una grandísima probabilidad, pero nunca es del 100%, un 99%. Siempre puede pasar algo. Pero conforme nos alejamos en el tiempo, esa probabilidad disminuye y nuestra capacidad predictiva va disminuyendo en el tiempo. Lo mismo pasa con nuestras teorías. Entonces, hoy tenemos un estudio empírico y nos da una explicación, digamos, del hoy. Y con esa explicación podemos aventurar predicciones hacia el futuro. Y a lo mejor hacia mañana, en el corto plazo, nuestras predicciones son poderosas, pero conforme se alejan en el tiempo, se vuelven mucho, el poder predictivo desaparece, ¿no? Es lo que nos decía Keynes, ¿no? En el corto plazo eh, eh, hay cierto determinismo,
pero en el largo plazo todo es variable, ¿no? Entonces, pues aquí la idea es que lo que nos intenta decir Bashar es que tenemos que integrar tanto esa parte objetiva, estructural de los patrones que podemos medir y conocer en el momento, pero también comprender que esas estructuras son cambiantes y que están sujetas, sobre todo en nuestros temas sociales, de ciencias sociales, que están sujetas a interpretaciones y a múltiples visiones y experiencias, porque mi perspectiva desde donde yo estoy observando los fenómenos es distinta desde la perspectiva que están observando mis compañeros y si lo vemos entre culturas, entre países, entre comunidades, pues mismas situaciones generan diferentes emociones, valoraciones, implicaciones y prescripciones, que muchas veces no solamente están en disputa, son muy contradictorias, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo que nos recomienda también Bashar? Es reconocer estos patrones estructurales actuales, pero deliberar, como nos diría Habermas. Vamos a hacer deliberaciones públicas, abiertas, para que se revelen las subjetividades acerca de esa realidad, digamos, no me gustaría decir objetiva, pero de esa realidad común y entonces construir significados más amplios, ¿no? Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Alari. Justo creo que la cuestión es pensar en que cada vez que nosotros y nosotras escribimos, estamos transformando al mundo, ¿no? A lo mejor mucho de nuestros textos solo lo lee el revisor, el reviewer one y el reviewer two. Y a lo mejor si nos esforzamos mucho, le exigimos a nuestra abuelita que lo lea. Pero al mismo tiempo, no, a lo mejor conforme vayamos avanzando en este camino académico y conforme vamos como estableciendo redes y creando, podríamos pensar que nuestra investigación podría transformar al mundo, ¿no? Que podemos cambiar los significados que parecen ya tan dados y que parecen como incuestionables y pensarlas cosas desde otro, pensarlos desde otras lentes, escuchar con oídos nuevos y ver con ojos nuevos, ¿no? Eh, pero sí. Perfecto. Jorge, no sé si tengas alguna intervención, si no podemos dar paso a algunas preguntas en el chat, eh, si les parece bien. Y de mientras yo tengo, pues más que nada, un par de preguntas que me gustaría aprovechar para hacerles sobre su corpus, sobre su investigación. Entonces, en ese sentido, pues creo que es muy entendible su decisión metodológica para trabajar con los metadatos, ¿no? Pero también algo que parece muy interesante y acá creo que nos serviría también para todos los que estamos escuchando, es sobre la clarificación del tipo de corpus que se está usando. Entiendo que la mayoría de los papers o de los metadatos que pudieron obtener en realidad son escritos en inglés, ¿no? Entonces, quizá algo que es muy interesante y quizá valdría la pena preguntar en este sentido es entender eh, cómo podría cambiar la noción del paper y los resultados que se han encontrado hasta el momento, tomando en cuenta una concentración quizá no centrado en el norte global, es decir, quizá comparar cómo se traducen los mismos textos en otros idiomas o cómo se produce sí, los mismos temas en un lenguaje diferente y quizá esto podría mostrar algunas diferencias relevantes en cómo se imagina la democracia desde de diferentes contextos. La pregunta entonces es si el lenguaje que se usó en primera instancia, si es el inglés y si hay espacio para ir para responder este tipo de preguntas sobre la importancia relativa del propio lenguaje. Me refiero a incluso anglosajón, español, francés, en la formación de la democracia.
Qué buena pregunta. Este proyecto también tuvimos la oportunidad de presentarlo en Claxo, por eso acá les mostramos la presentación con los logos de Claxo. Y justo nos hicieron la misma pregunta, porque claro, nosotras necesitamos responder para el sur global. Estamos en el sur global experimentando las problemáticas del sur. ¿Por qué hacerlo solo del norte global? O más bien de la lengua del norte global. Pues entonces la respuesta es completamente técnica. Lo hicimos solo con inglés, dado que los metadatos estaban en inglés y dado que las bibliotecas para hacer el análisis de emociones estaba completamente en inglés. Entonces, desde la cuestión técnica, para poder llegar a los mismos resultados que nosotras tenemos hasta este momento, tendríamos que haber diseñado las bibliotecas para poder correr el mismo análisis, cuando ahora solamente fue la instalación, así, 3 líneas de código, ¿no? El install.packages y y el library, ¿no? Y entonces la cuestión fue completamente técnica, pero claro que tenemos como la necesidad de repensarlo desde el sur. De pensarlo desde nuestras realidades, desde nuestros contextos, y vale la pena entonces, ahora que lo mencionas, que también hagamos un mapa para ver cuál es la frecuencia de publicación por nacionalidad de los y las autoras o a partir de las universidades, ¿no? Porque a lo mejor estamos hablando todos y todas en inglés, pero a lo mejor sí hay representación del sur. A lo mejor sí tenemos artículos desde África, a lo mejor sí tenemos artículos desde Sudamérica, ¿no? Entonces, muchas gracias por la pregunta y gracias por la propuesta ahora de hacer un mapa para ver quién está hablando y desde dónde, ¿no? Alari. Sí, y solo me gustaría agregar que em, podemos, digamos, prever que lo que vamos a encontrar es aún mayor variabilidad. Eh, la idea era ver si la democracia en sí misma se entiende de manera subjetiva. Y ya vemos que, digamos, en este cuerpo de artículos que son, digamos, occidentales, del norte global, en un lenguaje y todo. Ya hay subjetividades de cómo se entiende, entonces, o sea, sí es válido incluir artículos también, pero yo creo reforzaría lo que estamos buscando, que vamos a encontrar que la democracia también se entiende distinto en el sur global, ¿no? Y que ahí en comunidades, por culturas, la democracia va a tener diferentes significados, percepciones y formas de vivirla. Perfecto. También quisiera preguntarles sobre la dimensión temporal de su corpus. Dado que o más bien, dado que por lo menos los datos que fueron mostrados en la presentación llegan hasta el 2015, ¿cómo creen que este recorte afecta la interpretación de los datos? Pensando, por ejemplo, en que muchos de los campos, de los marcos conceptuales de la democracia, se construyeron incluso en los años 80 con autores como Dahl, Habermas, que lo mencionaron en una parte, O'Donnell. Entonces, es que esta ausencia de estos textos fundacionales de cómo pensamos la democracia genera algún tipo de sesgo, eh, o si hay un sesgo hacia enfoques más recientes que hacia enfoques fundacionales. ¿Cómo ven esta situación? Y también entender si si su temporalidad sí está sesgada hasta 2015 en ese sentido. Justo me parece que no hay un sesgo porque los marcos teóricos y conceptuales son retomados justo de estos textos fundacionales. Entonces, podemos encontrar dentro de los enegramas o incluso desde la parte temática, autores. Entonces, de pronto nos encontramos a Schumpeter, de pronto nos encontramos justo a Robert Dahl, como mencionabas. Entonces, no, justo creo que lo que hacen es retomar
desde 2015 hacia 2025, aunque sí haya como la oportunidad de reformular y de proponer, pero todo construido sobre el orden del discurso, ¿no? Si lo pensamos como en términos de Foucault. Orden del discurso, retomamos a los autores y retomamos las bases que ya hemos, como el camino que ya llevábamos inventado, que ya llevamos pavimentado para decir, desde acá escribo. Y entonces por eso los autores, las autoras emergen como parte de la construcción del nuevo discurso, pero no emergen los nuevos discursos de manera aislada, me parece. Pero qué interesante pregunta también, está increíble, porque ese fue uno de los temas que ya platicamos en algún espacio sobre si en la parte de los enegramas y en la parte del análisis temático sería más conveniente o menos conveniente, o qué hacemos cuando emergen nombres propios. ¿Los conservamos como parte de lo que emerge, como una categoría que se encuentra, así como estamos hablando con tales autores? ¿O los ponemos más bien en los stop words? Las stop words son estas palabras que no tienen un significado real para el texto, diciendo como todo lo que es nombre propio tiene que salir porque acá estamos hablando de democracia, no de personas, ¿no? Entonces, eso ha sido como parte de la disyuntiva, ha sido parte de las preguntas técnicas que nos hemos tenido que hacer a lo largo de este proceso. Eh, y hasta el momento lo que hemos decidido hacer es dejar a los nombres propios, los nombres de los y las autoras, como parte de las palabras que emergen de la literatura, para decir desde dónde y con quiénes estamos pensando. Y, perdón, Jorge había levantado la mano, pero... Sí, justo que en la línea anterior quería comentar que también sería como interesante revisar, pero ya fuera de la literatura especializada, cómo se aborda la democracia, porque si finalmente yo creo que habría más diferencia cómo lo piensa la gente que cómo lo piensan los académicos de distintos contextos, ¿no? Porque finalmente hay una formación muy similar, una queja. Bueno, nosotros que venimos del CIE, pues digamos que la queja de que se está degradando la democracia entre el profesorado es bastante común, pero pues entre la gente que vota, digamos que probablemente dirán lo contrario, ¿no? Entonces esas percepciones y esas concepciones de democracia que no están tan bien articuladas desde una literatura o una definición clara, cómo contrastan y justo para encontrarse hay una realidad compartida entre esta parte de la literatura académica con lo que piensa la gente de a pie y cómo ellos ellos hablan de una democracia, si es importante, ¿no? Si es un tema que les importa o si simplemente es una discusión que va más allá. De acuerdo, creo que eso me lleva a la siguiente pregunta que tenemos, que es básicamente en lo que tú dices, ¿no? Parece ser, y esto me gustaría como entenderlo desde su perspectiva, pero parece ser que el modelado que utilizan pondera de igual manera todos los textos. Es decir, entiendo que dado que se extraen las palabras, se extraen los enegramas, se analizan la repetición, la frecuencia, perdón, la frecuencia de cada uno de los enagramas, pero mi pregunta en este sentido sería, ¿hay algún espacio en el que, por ejemplo, se analice la importancia relativa del texto sobre la representación? Por ejemplo, no es lo mismo un artículo con 10.000 citas que haya influido a todos los demás, a un artículo con una cita, pero 20.000 iteraciones de la misma palabra. No sé si eso es una consideración que está dentro del corpus, si hay diferentes ponderaciones dependiendo de la importancia relativa del texto, y no sé qué nos puedan platicar al respecto. ¿Qué crees que no? No tenemos ese dato, el dato de las citas, aunque uno de mis amigos que se dedica a la bibliometría me platicaba que sí hay forma de obtener ese tipo de métricas desde páginas como Web Science. Nosotros no la utilizamos. Los datos que del metaanálisis solo fueron títulos, resúmenes, año de publicación, revista y autoría. Pero claro, estaría padrísimo hacer una red justo como hacen otros programas, no R, pero otros programas para hacer bibliometría y encontrar justo como quién cita a quién y qué peso tiene, ¿no? Ya nos dejas otra tarea, Luis, pero súper interesante porque, claro,
no va a ser lo mismo que el peso que tiene o la influencia que tiene aquel que fue citado en todos los demás artículos que aquel que aparece más veces en mi revisión de literatura o en mi análisis, porque utilizó más veces la palabra democracia, ¿no? Entonces, increíble, nos dejas todavía más tarea, Luis. Bueno, en ese sentido, pues mi última pregunta es justamente lo que tú ibas a mencionar. Eh, en principio, creo que nos mostraron una pequeña interacción de redes y de redes específicamente hablando de palabras, pero creo que una expansión natural, o bueno, por lo menos natural entre comillas, es ver las redes de publicación. Los autores justo lo que estás diciendo, los autores que publican cada texto, ver cómo se conectan y cómo incluso el uso de ciertas palabras puede garantizar que ciertos autores puedan publicar más fácil o más difícilmente. Eh, Creo, y bueno, esto también es una recomendación para su futuro de investigación, es que ustedes están usando R, creo que pueden usar el software de iGraph o el paquete de iGraph que podría funcionarles bastante en términos de investigación de redes. Y si es algo que les interesa, creo que también las APIs de Google Académico te dejan obtener los metadatos sobre publicaciones, citas, quién publica con quién, etcétera, etcétera. Podría ser algo que les podría servir. Pero eso es, digamos, como una invitación metodológica. Teoría de redes es siempre muy interesante para analizar este tipo de fenómenos de publicación. Muchas gracias, Luis. Justo iGraph sí lo estamos utilizando y a las APIs no les hemos entrado, pero tenemos esa tarea pendiente. También tenemos pendiente como explorar otro tipo de software, pero bueno, ahora lo que más hemos desarrollado ha sido todo con R. Pues en el CIDE casi creo que todo el mundo usa R, ¿no? Entonces... vale la pena ver qué más hay en el mundo para nosotros. Y otra de las cosas que yo solita voy a como decir es, vale la pena explorar otras fuentes, no solo quedarnos con Web Science, ¿no? Estamos utilizando aquí Web Science, pero ya tú nos mencionabas Google Scholar. Podemos utilizar también todo lo que tiene que ver con literatura gris, que como ya mencionaba Jorge, ver qué es lo que se está publicando en en las revistas, ¿no? En los periódicos. Eh, como de divulgación, ¿no? Y estaría increíble si en algún momento nos alcanza la vida, hacer una comparación entre la percepción de la democracia desde la difusión y la percepción de la democracia desde la divulgación. Pero bueno, a ver si algún día nos alcanza la vida para explorar todos esos caminos que tenemos pendientes. Perfecto. Pues nada, antes que nada, pues antes de cerrar esta sesión, queremos tomarnos un momento para agradecer a nuestros expositores. A nombre del equipo organizador, pues extendemos un agradecimiento a todos por también estar presente en esta transmisión. Y pues para mantenerse informados sobre las siguientes conferencias y otras actividades, por favor, los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Democracia 2123, donde estaremos compartiendo toda la información actualizada. Y pues muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, profe Alberto, y muchas gracias a las personas que Gracias. acompañaron. Gracias, Jorge.